Sociales y Biología para Todos presenta la terciarización de la economía en España. El sector servicios o sector terciario tiene como finalidad ofrecer servicios y bienes a la población, ¿vale? Como puede ser a través del comercio o como puede ser un servicio como el turismo, por poner un caso. El sector primario, recuerden que tiene que ver con aquellas actividades cuyo objetivo está orientado a obtener materias primas. Hablamos de agricultura, hablamos de ganadería, hablamos de pesca, hablamos de explotación forestal, hablamos también de silvicultura. Bien, lo que hace es obtener la materia prima. El sector secundario tiene como finalidad principal transformar materia prima y generar productos elaborados. Por ejemplo, cogemos madera, cogemos grafito y tenemos un lápiz, ¿vale? También lo pintamos y demás y le damos un uso, ya tenemos el producto elaborado. Otra función que también tiene el sector secundario es transformar para obtener energía, es decir, todas las diferentes industrias energéticas que, por ejemplo, a través de la energía calorífica, a través de la eólica, a través de la mareomotriz, a través del carbón, a través del petróleo, pues consiguen generar energía eléctrica en la mayor parte de los casos. Eso sería el secundario. El terciario, bueno, pues es un sector muy heterogéneo, muy diverso, que no hace más que crecer y que, entre otros motivos, se debe a que tanto en el primario como en el secundario, cada vez, gracias a la mecanización, al mayor grado de tecnificación, la población que se encargaba de trabajar en esos sectores, población activa, se va trasladando al sector terciario. Vamos a explicar un poco qué pasó en España con esa situación y cómo podemos clasificarlo. Los servicios se pueden clasificar en dos categorías. Una es la titularidad, es decir, si son públicos o privados. Públicos es por parte del Estado y privados por empresas privadas, o según los subsectores de las actividades que engloba. Servicios a empresas, como pueden ser asesorías, I+D, I, marketing, ese tipo de cuestiones. Distribución hace referencia al transporte y a la comunicación. Hablamos de carreteras, hablamos también de radio, tele y prensa. Hablamos también del comercio, es muy importante. En los sociales, pues todo lo que tiene que ver con la sanidad, educación y también la administración pública. Mientras que los servicios al consumidor, pues sería todos los demás. Hostelería, hablamos de restauración, hablamos también de ocio, hablamos de cultura, hablamos también de todo lo que resta. El concepto de terciarización hace referencia a ese proceso en donde la economía de un lugar, de un país en este caso, empieza a mutar hacia una mayor importancia del sector terciario. Eso se puede ver expresado a través de estas imágenes, como vemos aquí, esos gráficas que indican mayor cantidad de población destinada y dedicada al sector terciario. Y por lo tanto, incluimos dos grandes indicadores que lo reflejan. Uno de ellos es el PIB, cuánto aporta el PIB en toda la economía de un lugar, en este caso España, y cuánta población activa o cuánta población ocupada encontramos. En esta otra imagen podemos comprobar cómo, sobre todo a partir de la década de los 70, con ese desarrollismo que ya venía impulsado en el franquismo tardío, y hacia esos niveles más elevados, motivados por la mecanización tan importante que tiene lugar en la agricultura y también en la ganadería, y también como consecuencia de esa reconversión que experimenta la industria, sobre todo debido a la crisis del 73. Es cada vez mayor y cada vez más años en donde los datos reflejan un aumento del sector servicios, tanto en la gente que se dedica a trabajar en él, hablamos de servicios de comercio, hablamos de salud, hablamos sobre todo de turismo, hablamos de transportes y también en cuanto a su aporte al Producto Interior Bruto del país. Vale, pues el sector servicios. Entonces, estamos diciendo, para recapitular, que la terciarización se trata de ese proceso en donde la población dedicada al sector servicios va aumentando, ¿vale? Hablamos de que la población activa y que la aportación al PIB superan a día de hoy más del 70% en ambos casos. De hecho, en 2020 podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ya se acercan, si no lo están ya, en un 75%, tanto sobre todo en población activa, también en PIB, si bien hay que tener en cuenta que dentro del servicio podemos hallar actividades más lucrativas que otras, como lo es el turismo, qué duda cabe. Eso nos lleva a ver que
agricultura, por ejemplo, y la ganadería, en todo lo que incluye el sector primario, estamos hablando de apenas un 3% de la población activa. Lo mismo ocurre con el PIB, aproximadamente, incluso a veces puede ser hasta menor. Y en relación al sector secundario, a todo lo que tiene que ver con la industria y con la producción de energía, pues también estamos afirmando un descenso, lo podemos corroborar, de población activa sobre todo y de PIB también. De población activa, pues en los momentos de mayor auge, su cenit llegó a ser en torno a un 40%. Estamos hablando de los 70, antes de la crisis del petróleo, que trajo consigo una reconversión de dicho sector. Pero a día de hoy estamos viviendo un total de un 15%, apenas un poquito más. ¿De acuerdo? Eso nos conduce a comprobar cómo cada vez sigue teniendo esa importancia el sector terciario, que también se puede subdividir en sector terciario banal o incluso cuaternario superior. Los motivos de todo esto, bueno, son muchos. Uno de ellos es el aumento de las vacaciones pagadas, mayor tiempo de ocio, reducción de la jornada laboral, incorporación de la mujer al mercado laboral, el estado de bienestar, el aumento de la esperanza de vida, el desarrollo de los transportes, el desarrollo del turismo. Todo ello invita a comprobar ese aumento, ese protagonismo de los servicios. Es decir, ese gran proceso que constituye la terciarización de la economía. Siempre estamos hablando de que es más de un 60%, pero que sigue subiendo. Y es sobre todo, insisto una vez más, a partir de los 60 y sobre todo después de la crisis del 73. Bien, bueno, pues más o menos serían las características. Vamos a verlas un poquito antes de concluir. La primera causa tiene que ver con el desarrollismo español y el estado de bienestar. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces Europa empieza a experimentar un momento de gran auge socioeconómico, motivado en primer lugar por el Plan Marshall y en segundo por el éxito de las economías liberales y también los planteamientos de la economía mixta que daba lugar a ese estado de bienestar. Asimismo, España empieza a invertir en industria y también en esa nueva actividad que es el turismo, un lugar de destino muy popular en aquel entonces en Europa y también a día de hoy, y que trae consigo también a mucha población joven hacia la ciudad, dando lugar a ese éxodo rural que vemos aquí en estas imágenes. Un éxodo rural que trae consigo, insisto, una mayor proporción de población en la ciudad y que por lo tanto más mano de obra joven que empieza a trabajar en estos sectores, en el sector de servicios. Los lugares turísticos, ese turismo de sol y playa que trae consigo un turismo de masas, empieza a experimentar un gran desarrollo. Aquí vemos unos jóvenes Beatles en el Portacruz. Mientras que el estado de bienestar también empieza a tener un momento de especial relevancia. En ese sentido, la población a través de los impuestos consigue una serie de subvenciones, una serie de servicios sociales, sanitarios, educativos, aunque a día de hoy esté un poco en entredicho, en aquel entonces favoreció que la población pudiese ahorrar y pudiera invertir en actividades que antes no llevaba a cabo, como puede ser pues, el turismo, el ocio. Eso también viene acompañado con la reducción de la jornada laboral, las vacaciones pagadas y el éxito de los transportes. Además, España también era un lugar, en cierto sentido, bastante barato que atraía la atención, así como el sol y playa y su cultura, de todos los europeos. La incorporación de la mujer al mercado laboral, hablamos de mercado laboral porque la mujer siempre ha trabajado tanto si es en casa como si lo es asalariada, es otro factor muy importante para explicar la terciarización de la economía. Hay que tener en cuenta que durante la década de los 50 los valores de actividad, de tasa de actividad en las mujeres eran de un 12% y a día de hoy están en torno a un 67% aproximadamente. Rompe también de esa manera con ese pensamiento tan machista y retrógrado que existía durante buena parte del franquismo, donde la labor de la mujer estaba pues básicamente destinada al hogar, y poco a poco va adquiriendo un protagonismo cada vez más relevante tanto en la formación como en las tareas que tienen que ver con la industria o sobre todo estamos hablando de los servicios. Al haber mayor cantidad de mujeres en el mercado laboral, pues también trae consigo mayor actividad y mayor desarrollo de las actividades terciarias. Hay que tener en cuenta que la incorporación tardía de la mujer al mercado laboral en España y en la consecución de otros muchos retos y otras muchas conquistas que todavía están por llegar, dado que aún no se ha alcanzado esa igualdad plena,
ha traído consigo la aparición de servicios que antes estaban destinados a las amas de casa, en muchos casos, sobre todo hablamos de España. La comida rápida, la guardería o otros servicios de atención, por ejemplo, son algunos casos de actividades que han experimentado un gran incremento a raíz de lo ocurrido. Por otra parte, tenemos el desarrollo de los transportes. Eso hay que mirarlo con retrospectiva histórica y comprobar cómo desde el vuelo de los hermanos Wright en adelante, los aviones cada vez tienen mayor capacidad de carga, cada vez son más rápidos, cada vez hay mayores vuelos. Lo mismo ocurre con el tren, lo mismo ocurre con todos los medios de transporte. Ha mejorado la intermodalidad entre ellos, ha mejorado las vías de comunicación, han mejorado además el tamaño de cada uno de estos, el volumen de pasajeros, de mercancías, lo que potencia a su vez el incremento de otras actividades del sector servicios, como lo es el comercio o como lo es, por ejemplo, el turismo. Otra causa que explica la tercerización de la economía española es el aumento de la esperanza de vida. Aquí tenemos al colega que sonríe para demostrarlo. Hay que considerar que España en los 70 tenía una esperanza de vida de 70 años más o menos, y hoy estamos en 83, 85 para las mujeres y 80 más o menos para los hombres, por distintos motivos. Eso viene motivado por el desarrollo de la política sanitaria, la seguridad social y también de una mejora de las condiciones socioeconómicas. Así vemos como, por ejemplo, en Madrid la esperanza de vida femenina es de 87 años, lo cual es una gran noticia, aunque por otra parte trae consigo una mayor proporción de población anciana. Pero en definitiva también genera nuevos servicios como puede ser atención a los mayores, como es también esos centros para jubilados y demás cuestiones que generan mayor empleo, ¿no? Un fisioterapeuta, por ejemplo, y residencias de ancianos, como vemos en la imagen. Por último, el crecimiento del turismo como agente multiplicador, como una actividad que aglutina nuevos servicios y que no para de crecer. España a día de hoy prácticamente es el segundo lugar que más turistas recibe del mundo, superando a China y, según parece y demuestran algunos estudios, también a Estados Unidos. España, con ciudades como Barcelona, como Madrid, como ese destino de sol y playa, como esa diversificación que existe de la oferta, se convierte en un lugar de referencia mundial, que como el caso de Canarias, con 15 millones de visitas anuales y otros lugares del territorio nacional, posicionan a España como una potencia turística de primer orden, si no la mayor, como hemos comprobado, gracias a esa diversificación y demás cuestiones de índole cultural. Aquí tenemos esos carteles de Spain is Different y eso no olvidemos que sigue fomentando esa tercerización y que sigue dando lugar a una gran presencia de población activa, de nuevas actividades y de un incremento del PIB. Con esto por ello terminamos de explicar las causas de la tercerización española en la economía.